Esta gloriosa amanecer, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Le habla tu hermano doctor Aramis Ascensión de la comunidad Renovación Carismática y bienvenido a nuestro Catecismo de Fe y el episcopal que tenemos hoy. Lo vamos a estar ejercitándose en algunos ejercicios episcopales que va a ser de sumamente importancia para la vida nuestra y va a ser un mensaje muy poderoso que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Y hoy vamos a hablar acerca de un matrimonio puesto a los pies de Jesús, un matrimonio puesto a los pies de Jesús bajo postración. Hoy vamos a hablar acerca de eso y va a ser un mensaje sumamente muy importante, hermano. Un matrimonio debe aprender a vivir su dolor y su cruz bajo los pies de Jesús y seguir su pisada con firmeza, aunque la fe se vuelva una sombra de cruz de muerte en su hogar. Las parejas deben tratar de conservar la paz y enmendarse los unos a otros en amor, unido en unión, obediencia al Señor, al Señor, al Señor. Pero, hermanos, un matrimonio debe aprender a vivir su dolor y su cruz, porque el matrimonio aquí no es perfecto, hermano. Siempre va a haber dolor, va a haber cruz por donde traspasa, pero tiene que aprender a vivir bajo los pies de Jesús, siguiendo su pisada con firmeza, aunque la fe se vuelva en su casa o en su hogar, se note como una sombra de cruz de muerte, sea una sombra la fe de su hogar, del matrimonio, pero debe aprender la pareja a tratar de conservar la paz y enmendarse los unos a otros en amor, en unión, en un amor, unidad y en unión, obediencia al Señor, al Señor. No es que no van a venir conflictos matrimoniales, ni van a venir trompiezos matrimoniales. Van a haber trompiezos matrimoniales, van a haber conflictos matrimoniales, pero deben aprender a enmendarse los unos a otros en amor, en unidad, unión y obediencia al Señor. Obediencia al Señor, aunque el matrimonio pase por esa sombra de cruz, aunque el matrimonio pase por esa sombra de cruz de muerte, el matrimonio debe aprenderse a refugiarse a los pies de Jesús, seguir su pisada, y de eso se trata el matrimonio, de aprender a vivir con la dolencia, con el dolor, y de aprender a vivir a la cruz, pero siempre bajo los pies de Jesús, bajo los pies de Jesús postrado, bajo los pies de Jesús. La escritura nos dice muy bien que van a venir trompiezos matrimoniales y debemos enfrentarlo, el matrimonio postrado bajo los pies de Jesús, bajo postración, hermano, y conservar la paz y enmendarse los unos a los otros en amor, unión o unidad, obediencia al Señor, y así el matrimonio se va remediando poco a poco en esa obediencia, porque de eso se trata el matrimonio. Se trata de vivir con la dolencia, con el dolor, con la cruz, pero bajo los pies de Jesús, postrado. Y Jesús nos dijo que la convivencia de la fe en los últimos tiempos, en la familia y en el hogar, será una sombra, y que si alguno quiere venir en poder, que se niegue a sí mismo, tome su cruz, tome su sombra de cruz de muerte y lo siga. Es decir, que el mismo Jesús dijo que en los últimos tiempos la convivencia de la fe en la familia, en el hogar, será una sombra la convivencia de la fe, y que la fe se volverá una sombra en el hogar, en la familia, pero que si alguno quiere venir en pos de él, que se niegue a sí mismo, tome su sombra de cruz de muerte y lo siga. Es decir, lo que Jesús no quiere decir ahí es que el matrimonio debe estar bajo los pies de Jesús, seguir su pisada y seguir su huella. Estar bajo los pies de Jesús, seguir su pisada y seguir su huella, hermano. El matrimonio debe estar bajo postración siempre, hermano, sumisamente, obediente en sometimiento al Señor, pero debemos entender que en la convivencia de fe en los últimos tiempos, en la familia, en el hogar, será una sombra. Esa convivencia de fe será una sombra, va a haber problemas, va a haber conflictos. La Biblia no dice que no va a haber conflictos. La Biblia sí dice que van a haber conflictos matrimoniales, pero que si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo,
tome su sombra de cruz de muerte y que lo siga, y que ese matrimonio debe vivir siempre bajo postración, sumitamente en obediencia al Señor y sometiéndose al Señor cada día, pero aprendiendo de la cruz, que fue lo que Jesús nos dijo, aprendiendo de la cruz, llevando nuestra propia cruz, enmendándonos los unos a otros en amor, en unión, unidad, en obediencia al Señor, pero bajo los pies del Señor. Es decir, que el matrimonio se va a convivir desde la condolencia y debemos aprender a vivir desde el dolor, desde la cruz, pero siempre postrado a los pies de Jesús, porque van a venir los conflictos matrimoniales y también el matrimonio se va a notar una sombra de cruz de muerte. Hay matrimonios que no son perfectos, hermano. Tenemos la única perfección, la vamos a encontrar en los cielos, y cada día el matrimonio se va perfeccionando siempre y cuando se va postrando bajo obediencia sumisamente al Señor o bajo los pies de Jesús, que es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Hermano, Dios va a hacer justicia en nuestro matrimonio. Hermano. Y es necesario la prueba y los problemas conflictivos en el matrimonio, porque así el matrimonio aprende a dar fruto apacible de paz y justicia, y la amonestación nos encamina al bien y a esa vida de ayuda mutua, obedeciendo sujetamente a Dios y dando cuenta a Dios sin queja, alegremente, y sin olvidar los actos sacrificiales que agradan a Dios, es decir, hacer acto de expiación al Señor, que son sacrificios que le agradan a Dios. Así debe vivir el matrimonio, y alegre, hermano, y haciendo memoria de su fe y haciendo memoria de esos actos de fe matrimonial, siempre haciendo memoria de esos actos de fe matrimonial, hermano. Pero, hermanos, la Biblia nos dice, hermano, que es necesario la prueba y los problemas conflictivos en el matrimonio, que es necesario, porque así el matrimonio aprende a dar fruto apacible de paz y justicia en el Señor, y que la amonestación nos encamina ¿a qué? Al bien y a esa vida de ayuda mutua, matrimonialmente, bajo obediencia, sujeto a Dios, dando cuenta a Dios sin queja, alegrándonos, y sin olvidar también algunos puntos vitales que el matrimonio debe llevar, sin olvidar los actos sacrificiales que agradan a Dios y que nos llevan a hacer memoria de nuestro acto de fe matrimonial, siempre nos llevan a hacer memoria de esos actos de fe matrimonial, siempre, hermano, nos llevan a hacer. Pero el matrimonio, para vivir mutuamente, tiene que dejar la queja, y la amonestación también es necesaria, que nos encaminan a bien. La amonestación nos encamina a bien. Un matrimonio que pase por amonestación va a caminar a bien, y Dios prometido que va a hacer justicia por nuestros matrimonios. Dios ha prometido que va a hacer justicia por nuestro matrimonio. Si Dios ha hecho justicia por algunas otras personas, ¿cuánto más en la vida matrimonial, que es la base y el centro de la familia? No va a ser Dios matrimonial. Y así el matrimonio va a aprender a vivir, a dar fruto apacible de paz y justicia, pero es necesario la prueba, los problemas conflictuales en el matrimonio y la amonestación, y esa prueba, esos conflictos nos va a encaminar al bien y a esa vida de ayuda mutua, los unos a otros en obediencia, sujeto a Dios y dando cuenta a Dios sin queja, alegremente, sin olvidarse de algunos actos sacrificiales que agradan a Dios y que nos llevan a hacer memoria de nuestro acto de fe matrimonial siempre, hermano. Y el mismo Jesús, hermano, nos dijo que es inevitable la prueba y los conflictos matrimoniales en el hogar, sino que nos soportemos los unos a otros, y que dejemos toda clase de queja y de sobriedad matrimonial que es mala y no agobia en el hogar, hermanos, pero Jesús lo dijo, que es inevitable la prueba
los problemas y los conflictos matrimoniales en el hogar es inevitable. Vamos a convivir con el dolor, vamos a convivir con la cruz, vamos a convivir bajo sombra. Nuestra fe se va a notar que va a estar bajo sombra, hermanos. Y nuestra familia se va a notar que va a estar bajo sombra, pero postrado a los pies de Jesús, bajo postración y siguiendo su pisada con firmeza, con su firmeza, aunque la fe se note con sombra de cruz de muerte en el hogar. Tomar y creyendo al Señor y siempre remediándose los unos a otros en amor, unión, unidad, obediencia al Señor, para que el Señor saque su matrimonio, saque adelante, pero es inevitable, nos dijo el Señor, es inevitable las pruebas, los problemas, los conflictos matrimoniales, es inevitable. Y que nos dice el Señor que debemos soportarnos los unos a otros, creyendo, confiando en el Señor, dejando toda sobriedad matrimonial que es mala y nos agobia en el hogar, nos agobia, la sobriedad es mala. Esta sobriedad aquí es mala, la sobriedad matrimonial es mala, esta aquí es mala. Es decir, que matrimonios no debe estar sobrio. La persona que está sobrio es una persona que está adormecida por la noche y la embriaguez del alcohol. Así el Señor nos dice, esa sobriedad es mala matrimonial, es mala. Hay matrimonios que pasan por sobriedad de alcohol, se adormece la conciencia, entran en guerra, en conflicto, en problemas, en contienda. Y esa sobriedad aquí es mala. Es decir, soportarse los unos a otros sin queja y dejando toda clase de sobriedad matrimonial que no lo lleva a nada. Porque si el matrimonio aprende del conflicto, aprende del problema y de la prueba y de la amonestación, ese matrimonio va a aprender a dar fruto apacible de paz y de justicia al Señor. ¿Y cuánto el Señor no le ha hecho justicia a otra persona y más, mucho menos a un matrimonio? Pero es inevitable, hermano, es inevitable. Debemos ponernos a los pies de Jesús y a los pies de su cruz, en obediencia y siguiendo su pisada con firmeza, aunque la fe se note bajo sombra de cruz de muerte en nuestro hogar, siguiendo la pisada, hermanos, van a venir tropiezos matrimoniales, hermanos, van a venir tropiezos matrimoniales, pero la gracia de Dios lo va a sostener y lo vas a amparar, haciendo cada día más formidable el matrimonio y confiable y complaciente, porque el matrimonio que se abriga al Santísimo enflorece y está bajo la sombra de la omnipresencia del Santísimo, bajo acogimiento, protección y cubrimiento, hermano. Pero, hermanos, es inevitable que vengan los tropiezos matrimoniales. Es inevitable, hermano. Y Pablo dice que debemos evitar todos problemas matrimoniales, sabiendo enmendarnos los unos a otros en amor, unido, en unión, obediencia al Señor. Pero, hermano, van a venir tropiezos matrimoniales que debemos evitarlos y debemos enfrentarlos desde la gracia de Dios. Dios que nos sostiene, nos ampara cada día más, y ese matrimonio va a ser conformidable, confiable y complaciente delante de Dios, porque el matrimonio que aprende a abrigarse al Santísimo enflorece. El matrimonio que aprende a abrigarse al Santísimo enflorece y está bajo la sombra de la omnipresencia del Santísimo, bajo acobijamiento, protección, cubrimiento y postración. Un matrimonio que no se postra y no obedece que el Señor es todo en la vida de él. No obedece que el Señor es todo en la vida de él. Es un matrimonio que va de decadencia en decadencia, hermano. Pero, hermanos, si el matrimonio aprende a abrigarse al Santísimo, enflorecerá y estará bajo la sombra de la omnipresencia del Santísimo, bajo acobijamiento, protección y cubrimiento, y postrado al Santísimo. Pero, hermanos, van a venir
tropiezos matrimoniales y es inevitable. Debemos enfrentarlo desde la gracia de Dios, y, y sostenerlo desde la gracia de Dios, y que el matrimonio sea amparado por la gracia de Dios, hermano. Y cada día más el matrimonio se va siendo más conformidable, confiable y complaciente, pero es el matrimonio abrigándose al Santísimo, y así el matrimonio va a florecer porque está bajo la sombra de la omnipresencia del Santísimo, bajo acobijamiento, protección, cubrimiento y postración, hermano. Postración, hermano. Aquí el matrimonio que nos va a los pies de Jesús no es un matrimonio que va a ser bendecido. A los pies de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tomen su cruz, su sombra de cruz de muerte, y sígame, y sígame. Esa fue la palabra clave. El matrimonio debe ponerse en los pies de Jesús. En los pies de Jesús estar bajo postración. Bajo tu postración. Cuando tú estás bajo postración, estás rendido ante el Señor, en humillación, obediencia, sumiso, dando a reconocer que el Señor es que puede sacar tu matrimonio a camino. El Señor es que puede sacar tu matrimonio a camino. Y eso fue lo que Jesús dijo para enmendarse los unos a otros en ese acto matrimonial de unión, unidad y obediencia, Señor. Eso fue lo que Jesús dijo. Si alguien quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su sombra de cruz de muerte y sígame, sígame. Eso fue lo que Jesús dijo. No es que no van a venir los problemas y los conflictos. Eso va a ser inevitable, van a venir. Pero de la mano del Señor, bajo postración, obediencia y sumisamente del Señor, vamos a salir a camino. Y con la ayuda de los santos nos van a encaminar a esa vida de amistad. Los santos nos van a caminar a esa vida de amistad, pero en bajo postración a los pies de Jesús. Ese matrimonio va a ser sostenible, va a ser amparado por el Señor, va a vivir conformidablemente, confiable y complaciente delante de la presencia del Señor. Hermanos, los usos misericordiosos y prematrimoniales de María nos encaminan a la festividad del Día del Amor y la Amistad, y que son parte de los actos de la cena sacerdotal y la comunión que se vive junto y en condolencia con la iglesia. Se viven juntos y en condolencia con la iglesia, hermano. Si la iglesia aquí sufre, hermano, también el matrimonio va a sufrir, hermano. Pero María aquí nos dice, hermano, que los usos misericordiosos prematrimoniales nos encamina a la festividad del Día del Amor y la Amistad, ya que estamos en tiempo de amor y la amistad. María y San José nos encaminan a ese Día del Amor y de la Amistad, y esa festividad también es parte del camino de la fe, y se convive con los actos de la cena sacerdotal, en comunión los unos a otros, y se vive juntos condolencia dentro de la iglesia. Los sacerdotes, los santos lo viven en condolencia y son parte también de esa comunión y ese acto cenal. También es parte también del Día del Amor y la Amistad, que se festeja juntos, pero que esos usos misericordiosos prematrimoniales también son parte de la vivencia de la iglesia, y se vive juntos desde la condolencia, hermano. Desde las condolencias va a venir sufrimiento. En el matrimonio también van a venir sufrimiento, y lo único que nos puede encaminar al Día del Amor y la Amistad es María, San José, y puesto bajo los pies de Jesús y siguiendo su pisada y la huella de los santos, Así van a vivir el matrimonio una vida confiable y complaciente. Van a vivir ese matrimonio, pero todos esos usos matrimoniales, hermano, prematrimoniales, todos esos usos misericordiosos prematrimoniales, hermanos, María y San José nos caminan a esa festividad del Día del Amor y la Amistad, y que son parte de los actos de la cena del sacerdote y de la comunión que se viven los unos a los otros, y se viven juntos con dolencia, hermano. No es que no van a vivir dolencia, hermano. Hasta la dolencia está también dentro de la iglesia, hermano. Hasta dentro de la hermandad de la iglesia hay condolencia, hermano. Se va a vivir, pero debemos enfrentarlo desde la gracia de Dios. Y postrado, sumisamente humillado bajo los pies de Jesús, siguiendo a Jesús y su pisada y la huella de los santos,
Y el día del amor y la amistad tiene que ver con la comunión del Señor. Tiene que ver también con vivir con condolencia junto a los santos. Y junto en esa festividad de ese acto cenal y sacerdotal que se vive en comunión, hermano. Es parte de eso. Y ese acto nos ampara, nos sostiene también y es parte de la gracia de Dios. Y es parte, hermano, que el trompiezo matrimonial también va a llegar. La cruz, el dolor va a llegar y la fe, la sombra de cruz de muerte de la fe también se va a notar en los últimos tiempos y esa convivencia también se va a ver en el lugar en los últimos tiempos. Pero como dijo Jesús, si un matrimonio o alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme, y sígueme. Y sígueme porque el matrimonio debe aprender a estar bajo postración sumisamente en obediencia delante de la presencia del Señor, porque así el único que puede sostener ese matrimonio y los puede amparar es nuestro Señor. Es nuestro Señor, pero estando de pie del Señor y humillado, hermano. Humillado, hermano. Estando de pie del Señor y humillado, hermano. Humillado, hermano. Hermanos, en este día del amor y la amistad, yo le hago un llamado a todos ustedes, el matrimonio que está pasando por una sombra, su fe está pasando por una sombra matrimonial, yo le hago un llamado que aprendan a sobrellevarse, que dejen la sobriedad, que traten de buscar la unión, la paz y fomentar esa unión en el matrimonio para que el matrimonio pueda estar abrigado al Santísimo y así ese matrimonio pueda florecer, crecer y bajo la sombra de la omnipresencia del Santísimo a sus pies, ese matrimonio puede salir adelante. Busquemos en este día del amor y la amistad, en este acto cenal sacerdotal de comunión que se vive en condolencia también por los matrimonios, hermanos, fomenten la paz, la unión, que eso es que lo va a llevar a una vida pura y siempre postrado sumisamente delante de la presencia del Señor, Hermanos, ahí vemos que Jesús, a ver que Lázaro fallece, hermanos, ahí vemos que Jesús, a ver que Lázaro fallece, visita la aldea de Betania a una casa prematrimonial de Marta y María. La casa de Marta y María vivían ahí en Betania. Esa casa era una casa prematrimonial, eran judíos, vivían en convivencia, festejaban el día del amor y la amistad, en comunión los unos a otros y vivían en hermandad. Esa familia vivía en gracia, también vivían en paz. Y dice la Escritura que Jesús fue a visitar aquella aldea en Betania donde vivía la casa matrimonial de María, Marta y Lázaro. Jesús fue a visitar a esa familia y dice que Lázaro falleció allí. Falleció y esa familia se compurgó dolorosamente y estaba pasando por una sombra de cruz de muerte por la partida de Lázaro. Y dice la Escritura que Jesús fue allí a consolar a esa familia por causa del fallecimiento de Lázaro y dice Jesús, cuando Jesús llegó allí, dice que todos estaban allí enlutados y compurgidos con una fe bajo sombra de cruz de muerte, con llanto, dolencia y con una sombra y una raíz de amargura que la atormentaba su alma y aquella familia la atormentaba. Y dice Jesús que fue allí Jesús a Betania a visitar esa familia. Fue a visitar esa familia. Jesús fue a visitarle y fue a darle las condolencias por causa del fallecimiento de Lázaro. Y Jesús fue a cumplir con esa causa. Y según la fe de aquel tiempo judía, Lázaro falleció un domingo, un domingo pascual. Y cuando Jesús llega allí, era tiempo de festividad, era tiempo de gracia, era tiempo de vivir en gracia en aquella época cuando Lázaro falleció. Pero dice, por causa del fallecimiento de Lázaro, esa mujer se compurgó en su corazón se enlutó y su fe entró bajo sombra de cruz de muerte, con llanto, dolencia y con raíz de amargura que la atormentaba su alma, toda esa familia. Y Jesús fue a consolar y fue
a consolar a aquella familia. Y fue por una causa, Jesús, por una causa a consolarlo a ellos. Pero cuando Jesús llega allí en Betania, que está allí, Jesús consuela a aquella familia, ya que tienen el corazón enlutada, con raíz de amargura, atormentada y compungida, hasta el extremo, hermano, bajo una sombra de cruz de muerte, llanto, dolencia, hermano. Y la Biblia nos dice que no van a venir tropiezos. La Biblia dice que sí van a venir tropiezos, que es inevitable, lo dijo Jesús. Y esta mujer, esta familia, y esta familia en esta casa vivían su fe judía con transparencia. Era una casa de judíos que vivían la paz del Señor. Y llegó el luto, llegó el duelo y se compugieron. Dicen hasta el extremo, hasta entrar en raíz de amargura, amargamente por la partida de Lázaro, y el fallecimiento de Lázaro. Y Jesús va allí a velar por aquella causa. Porque Jesús aquí es el intermediador. Jesús aquí es el intermediador en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro matrimonio. Jesús es el que interviene. Jesús es el que remienda, el que repara nuestros pecados. Pero cuando aprendemos a ir a los pies de Jesús y a postrarnos a sus pies, sumisamente y siguiendo su pisada, con firmeza. Dice la Escritura que Jesús fue a aquel lugar y aquel lugar estaba muy enlutado, compungidamente su corazón, bajo esa su fe también, bajo sombra de cruz de muerte, ya que era un día del amor y la amistad. Y ese día le tocó vivir a esa familia en amargura, hermano. Y es decirle, hermano, que es inevitable que venga el conflicto, el problema matrimonial, es inevitable. Van a llegar, pero aprendamos a enfrentarlo desde la gracia del Señor y que no nos perturbe el corazón, sino enfrentarlo desde la gracia del Señor y que no nos perturbe el corazón, hermano. Y dice que aquella familia entró en raíz de amargura y sus almas se amargaron, hermanos. Hermano, por aquella causa, hermano. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús veló por aquella causa y le llevó consuelo, que era lo que necesitaba esa familia. Llegó consuelo, hermano. Y dice, hermano, que la única que no se turbó ni se compuso en su corazón fue María, pero después Marta estaba afanada, turbada por los quehaceres de la casa. Ya Marta se le había ido la bola, hermano. Marta estaba en la última, hermano. Marta estaba en la última, hermano. ¿Tú sabes lo que es la última? Ya Marta estaba su vida desencantada. Ya estaba en la última. Marta estaba turbada y afanada, hermano. Marta estaba en la última. Y dice, hermano, que María no se turbó ni se compuso su alma, sino que se echó a los pies de Jesús, sumisamente para escuchar y oír su palabra como una fiel sirvienta que hace uso del justo juicio misericordioso, del amor y la compasión del Señor, y que el Señor no tiene a todo ese amor incondicional. El Señor no tiene a todo ese amor incondicional. Hermano, María aprendió a coger y a estar delante de la presencia del Señor y a coger la primera parte y que no se le será quitada. Esa primera parte la que tomó María y que no se le será quitada, hermano. Pero Marta, hermanos, y las otras familiares de Marta, hermano, botaron la bola, botaron la guagua. Cuando se le partió Lázaro, falleció. Hermano, esa partida les trajo dolor a la Marta, que la dejó perturbada con trastorno emocional, hermano. Y Marta estaba en los quehaceres de la vida, así, vivía la vida así como desabrida, desanimada, como una vida así como que no le hallaba sabor y sentido a la vida. Vivía esa vida desabrida por el fallecimiento de Lázaro y por esa partida, hermano. Y dice que Marta estaba turbada, afanada y preocupada y por el escasez de la vida. Y dice que, hermano, que María no se turbó ni se compuso su alma, sino que se echó a los pies de Jesús. Ese punto vital, y de eso se trata el mensaje hoy. Un matrimonio debe aprender a vivir bajo dolor y bajo cruz y postrado a los pies de Jesús y seguir su pisada y su huella. De eso se trata el mensaje con firmeza, hermano. ¿Qué hizo María? Se echó a los pies de Jesús sumisamente para escuchar y oír su palabra. Y dice, como unas siervas, como una fiel sirviente que hace uso del justo juicio misericordioso,
del amor y la compasión del Señor, y que el Señor nos tiene a todo ese amor incondicional. El Señor nos tiene ese amor incondicional. Marta no aprendió eso, pero María siempre aprendió a confiar al Señor y a encomendarse de la mano del Señor. Y a enseñarle a Marta que ya Lázaro ha partido, que ya tiene que rehacer su vida, seguir su vida y dejar toda preocupación, afán, ansiosa que la lleva a un trastorno emocional y a delidiar cada día. Hermanos, nosotros no somos eternos. Tenemos tiempo de caducidad y el Señor sabe los días que tiene nosotros aquí en esta tierra. El Señor los tiene contados nuestros días. Y el Señor sabe nuestro tiempo. Debemos aprender, como Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, toma su cruz y sígueme. Como hizo María, se echó a los pies de Jesús sumisamente para escuchar y oír su dulce palabra, como una fiel sirviente que hace justo juicio, misericordioso del amor y la compasión del Señor, y que el Señor no tiene ese amor incondicional. Es decir, hermano, que María aquí cogió la primera parte, estar delante de la presencia del Señor. Y así esto, hermano, es un ejemplo que va para la vida matrimonial. Es un ejemplo que va para la vida matrimonial. El matrimonio aquí debe aprenderse a postrarse ante el Señor, a humillarse, hermano. Los matrimonios no quieren humillarse hoy en día, porque piensan que la humillación es un pecado. Cuando tú te humillas al Señor, tú te estás rindiendo al Señor, dándole a entender que el Señor es todo en tu vida, que es tu dueño, que el Señor es tu dueño, que el Señor es tu padre y que el Señor te coge, que el Señor es todo para ti. Hermano, así lo hicieron los santos, lo hizo María, lo hicieron los demás ejemplos, hermano. La familia real de San José y María, que era la familia real, la familia consagrada, eran los padres y patrón y dueño de la divina providencia. Era San José y María. Eran los pastores y los dueños de la divina providencia. Y esa gente, hermanos, vivieron postrados a los pies de Jesús. Y eran gente de eminencia. Hermano. Pero vivieron humilladamente bajo los pies de Jesús. Si esta gente de eminencia vivieron bajo los pies de Jesús y siguieron su pisada, hermano, ¿cuánto más nosotros, hermano, que somos unos pobres miserables delante de la presencia del Señor? ¿Cuánto más nosotros, hermano? Postrémonos ante el Señor y confiémosles nuestro matrimonio al Señor. Confiémosle nuestro matrimonio al Señor y hagamos como José y María, que se postraron y cogieron la primera parte, estar a los pies de Jesús, postrados y siguieron su pisada, hermano. Pero, hermanos, no seamos como Marta, que un matrimonio como el de Marta, yo no lo quiero, hermano. Un matrimonio como el de Marta, preocupada, afanada, ansiosa por los quehaceres cotidianos de la vida y por la partida de Lázaro, que le dejó ese trastorno y ese delirio emocional en su vida, y se olvidó de la vida y se olvidó de que existía. Se olvidó de la vida y se olvidó que existía. El Marta entró ese vacío existencial que el Señor tenía que tratar con él ya poco a poco. Pero Marta, el Señor no iba a tratar con Marta si Marta no va a los pies del Señor. Para el Señor tratar con Marta, Marta tenía que ir a los pies del Señor. No el Señor que vaya a nosotros, no. Nosotros tenemos que ir al Señor. El Señor siempre está ahí. No el Señor vaya a nosotros, nosotros que tenemos que ir al Señor. Porque Jesús lo dijo muy bien: si alguien quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígueme, y sígueme, y sígueme, y sígueme. Hermano, el amor de Dios es incondicional a toda la familia, a todo el matrimonio. Es incondicional y nos hace ser conformidable, confiable y complaciente, que vivamos una vida saludable bajo los pies de Jesús. Pero van a venir trompiezos matrimoniales que son inevitables, hermano. Son inevitables, hermano. Y esos juicios matrimoniales que vienen, hermano, es por nuestra desobediencia. Es nuestra desobediencia. Y la misericordia y la divina misericordia del Señor y su divina providencia se aleja de nosotros porque nosotros somos desobedientes, hermano. Si nosotros aprendemos a obedecer al Señor, a postrarnos, ir siempre en el Señor, a los pies de Él, postrarnos bajo humillación y estar bajo los pies del Señor, toda sombra de cruz de muerte se va a alejar y la misericordia del Señor va a venir a nosotros y su divina providencia, hermano. La divina providencia no le faltó a la familia de San José y María. Que esa gente no encaminan al día del amor y la mitad
y nos camina a ese acto cenal y sacerdotal en comunión. Y siempre la divina misericordia y providencia se manifestó en la vida de San José y María. Se manifestó la divina providencia, se manifestó en esa familia, pero porque esa familia se postraba a los pies de Jesús y vivían confiables a los pies de Jesús. Cuando en su matrimonio se veían por conflicto y problemas, ellos lo remendaban delante de la presencia del Señor, se dialogaban, se ponían en comunión, entraban en sí para que el matrimonio no siga destruyéndose, pero es de mano del Señor, hermano. Y el amor de Dios es incondicional, hermano, es incondicional. Y aprendamos a coger la primera parte como la cogió María, que no se le sea quitada. Dice que no se le sea quitada. La primera parte la cogió María, estar delante de la presencia del Señor. Hermanos, Marta representa su acto matrimonial de fe, preocupada y turbada, sin cercanía matrimonial. Marta representa sin cercanía matrimonial, así se representa Marta. Representa su acto matrimonial de fe, preocupada, turbada y sin cercanía matrimonial, y tampoco sin cercanía con Dios, hermano, y descuidada y enredada y envuelta en otro camino. Marta enredada y envuelta en otro camino y en otro quehaceres, hermano, de la vida cotidiana, que son afanosos. Esos quehaceres de la vida cotidiana son afanosos y te despistan delante de la presencia del Señor. Te despista, hermano, delante de la presencia del Señor. Y Marta no aprendió a vivir a los pies de Jesús. No aprendió a vivir a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Marta, por la turbación y la preocupación y por no tener cercanía matrimonial con Dios, se descuidó y se enredó y se envolvió en otro camino de otra vida cotidiana y la llevó a la ociosidad y la llevó a esa vida afanosa fuera de los pies de Jesús, hermano. Fuera de los pies de Jesús, hermano. A los pies de Jesús, hermano, el matrimonio haya descanso y paz, hermano. A los pies de Jesús, hermano, el matrimonio haya descanso y paz, hermano. Pero es a los pies de Jesús, hermano. A los pies de Jesús. Porque el Salmo dice, el que se abriga al abrigo del Santísimo, enflorecerá y estará bajo la sombra de la omnipresencia del Santísimo. Esa omnipresencia del Santísimo habla de esa impecabilidad delante del Señor que debemos tener todo matrimonial. Debemos tener todo matrimonio, hermano. Y no ser como Marta, porque el matrimonio de Marta aquí, ese acto matrimonial de fe de Marta aquí, representa la turbación, la preocupación, envuelta en otros caminos, en los quehaceres de la vida cotidiana, envuelta, que la lleva a esa vida afanosa y fuera de los pies de Jesús, hermano. Hermano, debemos aprender a vivir el matrimonio a los pies de Jesús para que haya descanso, reposo y paz. A los pies de Jesús el matrimonio va a hallar descanso, reposo y paz, hermano. Y paz, hermano. Hermano, los actos de contrición de María y dolencia, María lo vivió desde los pies de Jesús. Esos actos de contrición y dolencia, María lo vivió en los pies de la cruz. Marta no. Marta lo vivió despistada, turbada, preocupada, lo vivió. Pero María, esos actos de contrición, de pena, tristeza y dolor, fue a escuchar a Jesús. Dice que fue a escuchar la palabra a los pies de Jesús y a oírla, su dulce palabra, y a fomentarse ahí. Y ese dolor de la partida de Lázaro lo fue remediando ahí, y el Señor la sacó a camino. Entonces, los actos de contrición y dolencia de María era una sombra necesaria. También era una sombra necesaria esos actos de contrición y dolencia y de pena de María. Era necesaria también, hermanos, porque es inevitable evitar el dolor en los problemas, conflictos matrimoniales, es inevitable. Y era necesaria esa sombra, vivir María. Era necesaria vivir esa sombra, que la llevaba a orar. Esa sombra misma llevaba a María a orar y a esa elección de fe diaria y que servía de carta de recomendación complementaria que la acercaba a Dios bajo los pies de Jesús. Se la acercaba a Dios bajo los pies de Jesús. Hermano, y todo esos actos de contrición y dolencia y penalidades y pena, era necesario que María viviera toda esa sombra para María que ser encaminada a los pies de Jesús. Y no tanto eso, llevaba María todos los días ese acto de contrición y pena, llevaba María y de dolencia, la llevaba todos los días a los pies de Jesús,
la llevaba a orar, y la oración es una lección de fe diaria. La oración es una lección de fe diaria. Llevaba a María a orar esos actos de contrición de pena. La llevaba a orar, y esa oración es una lección de fe diaria en la vida de María, y que le servía de carta de recomendación. Esa oración le servía también de carta de recomendación que la complementaba y que la acercaba a Dios bajo los pies de Jesús. Bajo los pies de Jesús. Y es necesario enfrentarla a María desde la gracia. Enfrentarla desde la gracia, hermano. Era necesario María enfrentarla desde la gracia, hermano. Y era necesario todos esos actos de contrición, dolencia y pena en la vida de María. Pero Marta no fue sabia, no tuvo sabiduría. Marta no fue como como dijo el proverbista. Marta no hizo como dijo el proverbista, que la mujer sabia edifica su casa. Que la mujer sabia edifica su casa y la edifica sobre la roca y puesto en la mano del Señor, bajo los pies del Señor, como hizo María. Y todo esos actos de contrición, dolencia y pena se convirtió en una sombra en María, y era necesario, porque la llevaba cada día a orar y a esa lección de fe diaria, y que le sirvían de carta de recomendación, que complementaba la familia de María también, y la llevaba en cercanía a Dios bajo los pies de Jesús, hermano. Esa es la buena y la primera parte que no se le será quitada, y María la escogió estar a los pies de Jesús, hermano. Esa fue la primera parte que el Señor dijo, a los pies de Jesús, y de eso se trata el mensaje. A los pies de Jesús, de eso se trata el mensaje, y que el matrimonio va a pasar por sombra. De eso se trata el mensaje, hermano. Y esa fue la primera parte que María tomó, que no se le será quitada, estar a los pies de Jesús. Hoy invito a los matrimonios en este día de amor y de amistad, que se festeja ya. Yo creo que mañana que se festeja, mañana domingo, yo creo que el matrimonio se conserve delante de la presencia del Señor y tenga cercanía con Dios y se eche a los pies de Jesús, porque el único que puede resolver su conflicto, problema matrimonial, es de la mano del Señor. Y el Señor es el único que puede sacar a camino ese matrimonio del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Si este mensaje te ha sido de bendición, hermano, te invitamos que vaya a la parte de abajo, comente, publique, y estamos pendientes de todo tu comentario.